Muy bien, Otra, me otra encanta. prepara, otra Dime. pregunta que siempre me hago es, ¿por qué Dios me amas tanto? Ah, eso sí, yo todos los días. ¿Por qué querés escucharme a mí? ¿Por qué? Claro. No hay por qué. Yo hay días que le agrego a mi pregunta de ¿por qué me amas tanto? Hay días que digo, si yo fuera, o sea, ni yo misma me amara tanto. ¿Me entiendes? O Claro, sea, sí, como que sí. si yo estuviera en tu posición, yo diría, no, goodbye. Yo no me aguantaría yo misma. Pero bueno, son cosas que O a pasan. veces pienso, Y Dios está hablando con Jesús, ahí está en el cielo y escuchando que todos cantan, qué sé yo, y entro yo a orar, Señor, por favor, que me alcance el sueldo, Señor, que mi perro no esté enfermo. Yo le digo, me parece una cosa tan ridícula, ¿no? Porque digo, si Dios está en perfecta comunión con el Padre, con el Hijo, y los ángeles, todo, los ángeles que se tapan y no ven el trono, qué sé yo, y yo escucho que mi oración se resuena en el cielo, ¿viste? Como, Señor, que hoy la anemia no me destruya. Como, Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. hola chicas, ¿cómo están? Nosotras súper contentas de estar otra vez en el podcast. Ya como pueden ver, no sé, en el título del video, ya no estamos hablando ni de Efesios ni de Colosenses, aunque recomendamos que vayan a verlo y lo escuchen, sino que ahora nos encontramos en un capítulo de preguntas o respuestas, y respuestas, o en un Q&A. Varias de ustedes por Instagram nos enviaron algunas preguntas y nosotras hoy, dentro de nuestro limitado conocimiento, vamos a tratar de responder cada una de sus preguntas. Y antes de empezar, yo quería hacer una pregunta interna y es, ¿qué llegaron a preguntar ustedes la semana pasada? ¿Qué pensaron? O capaz estaban meditando en algo y dijeron, ay, ¿por qué habrá pasado tal cosa? O, ¿qué hubiera sucedido si? Arranco yo para que ustedes tengan su tiempo. A mí la semana pasada yo estaba como haciendo un mini balance mental del año, entonces dije, ¿por qué me cuesta tanto sentirme feliz el día a día? O sea, ¿por qué me cuesta sentir esa alegría todos los días? No la voy a responder. ¿Sofi? Yo me estoy preguntando cosas profundas como por ejemplo, ¿por qué se me dificulta mi relación con Dios? Y otras superficiales como de qué color me tiñó el pelo. Diana. no sé, me hago muchas preguntas todo el tiempo últimamente. Creo que me pongo serias para no preguntarme más nada. Pero, pero no sé específicamente la semana pasada, pero creo que este año fue como, ¿por qué otra vez caigo en esto? ¿Por qué otra vez está la casa desordenada? Si yo venía bien. Vengo ordenando todo. Un día que no ordeno, ya está todo lo sucio, todos los platos. Es como que esas son como las preguntas. Y gracias a la ayuda de mi psicóloga, creo que también lo compartí con Sofi la otra semana. Fue, bueno, me doy cuenta que de vuelta caigo en esto, de vuelta están los platos desordenados, de vuelta está. Bueno, Dios no quiere que yo esté ahí, me ayuda con su gracia a salir de ahí y a hacer los ajustes necesarios. ¿Por qué volví a pecar en esto? Bueno, y porque en el día hice esto, esto y esto que me llevaron a decidir mal. Bueno, ahí estoy respondiendo un poco. Pero fue como eso, ¿no? Como pasa que no es tan, tan profundo ni personal. Entonces, como que creo que eso fue como las preguntas que a veces me hago, que tienen que generalmente tienen que ver con la frustración, ¿no? Eh, pero bueno, gracias a Dios este año ha sido eso de aprender, ¿no? De, bueno, está bien, volví a caer en esto, no, no está bien volver a caer, pero bueno, decidí mal, bueno, ¿qué puedo hacer la próxima para decidir bien? O no decidir tan tan mal. Claro, bueno, esa es otra pregunta. ¿Qué puedo hacer para no volver a Claro, cometerlo? Sí, 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 a sí. mí me pasa, Rodrigo, que es mi psicólogo, y lo menciono porque, bueno, ya sabrán por qué, siempre le llevo haciendo esas preguntas, yo no sé cómo no ha desistido de mí, pero creo que es bueno esas preguntas también buscar ayuda, como veníamos hablando en el capítulo anterior. Alejandra, Bueno, la pregunta superficial que me dices, señor, ¿por qué se oscurece a las 4 de la tarde?
Señor, ¿dónde está el sol? Y Me estoy lo más muriendo de frío. sí, lo más profundo es porque no aprendo a confiar en el Señor. Así como que veo cómo puedo confiar en el Señor después de lo que algo pasa y después me enfrento en una situación similar o algo así donde otra vez tengo que confiar en el Señor y ahí estoy dudando otra vez. Digo, Señor, ¿por qué no aprendo a confiar en ti en todo momento? Muy bien, me encanta. Otra Dime. pregunta que siempre me hago es, ¿por qué Dios me amas tanto? Eso sí, yo todos los días. ¿Por qué querés escucharme a mí? ¿Por qué? Claro. No hay Yo por hay qué. días que le agrego a mi pregunta de por qué me amas tanto, hay días que digo, si yo fuera, o sea, ni yo misma me amara tanto, ¿me entiendes? O Claro, sea, sí, como que sí. si yo estuviera en tu posición, yo diría, no, goodbye. Yo no me aguantaría yo misma. Pero bueno, son cosas que O a pasan. veces pienso, Y Dios está hablando con Jesús, ahí está en el cielo y escuchando que todos cantan, qué sé yo, y entro yo a orar, Señor, por favor, que me alcance el sueldo, Señor, que mi perro no esté enfermo. Yo le digo, me parece una cosa tan ridícula, ¿no? Porque digo, si Dios está en perfecta comunión con el Padre, con el Hijo, y los ángeles, todo, los ángeles que se tapan y no ven el trono, qué sé yo, y yo escucho que mi oración se resuena en el cielo, ¿viste? Como, Señor, que hoy la anemia no me destruya. Como- yo a veces me pregunto, cuando llegue Diana al cielo, va a decir, hola, yo era la que oraba sí, para que la nieve no la yo destruyera, era, yo era la que... yo era la que oraba cada vez que mi perro estaba mal de la panza para que no se muera. No, y Pero, después pienso, bueno, nada, les hago esta... Dime. el Señor dice que oremos por todo, y bueno, yo oro por todo. Entonces, pero bueno, a veces me siento como de esta manera, ¿no? De preguntarle a Dios, Señor, vos estás teniendo todo perfecto en el cielo y me escuchas a mí que vengo a decirte estas cosas que, inclusive cosas que uno vuelve a pedir perdón por mismo, o que de vuelta está frustrado, y Dios te extiende la gracia y te escucha y te perdona y te libera, y vos decís, no, es mucho. Bueno, creo que son preguntas que nos hemos hecho eh, muchas, por no decir todas, de por qué me amas tanto o por qué, o como yo, si yo ni yo misma me soporto, ¿cómo es que tú me soportas? Y ese tipo de cosas que a mí particularmente las preguntas y respuestas me encantan, porque ponemos sobre la mesa preguntas comunes. A veces nosotros decimos, ay, no, a veces me hago unas preguntas tan tontas, pero no. Porque después tú vienes y hablamos y nos reunimos varios en una mesa o hablamos y decimos, ay, sabes que yo me preguntaba lo mismo, ay, sabes que yo también pensaba lo mismo. Entonces son momentos en los que podemos aprovechar para colocar varias cartas sobre la mesa y decir, bueno, vamos a buscarle las respuestas, porque yo soy pro preguntas y pro respuestas. De hecho, me estoy leyendo este libro que se llama Jesús es la pregunta. Entonces ya saben más o menos cómo soy. Pero también hay que reconocer que hay preguntas que por más que nos la hagamos y que surjan de nosotros, hay unas que no tienen respuesta. O sea, hay preguntas que no las vamos a saber responder y si nos da la cara, le preguntaremos al Señor, Señor, ¿qué era lo que había pasado con esto? Sí nos da el coraje de hacerle una pregunta al Señor, ¿no? Entonces, vamos a arrancar. Son varias preguntas, elegimos algunas de las que nos habían llegado. Esperemos que sea suficiente y que igual todo lo que nosotros respondamos, recuerden llevarlo al filtro de la palabra, al filtro de la Biblia. Hagan también una averiguación por ustedes mismas, investiguen por ustedes mismas y puedan llegar a una conclusión que sea bíblica y que pueda satisfacer también sus inquietudes. Voy a comenzar con Ale. La pregunta que le tocó a Ale es, ¿cómo vencer la depresión? Dos cosas me vinieron a la mente al querer contestar esta pregunta, que yo creo que necesita todo un episodio que de por sí les menciono que sí hay un episodio que hicimos. Si van y buscan en nuestro canal de YouTube y buscan el episodio 32 con ¿cómo se dice? El invitado Estefan, el esposo de Alejandra Sura, él habla mucho de eso, ¿no? Hablándolo de una manera personal, ¿verdad? Porque él batalla con la depresión, ¿no? Y entonces apunta a la Biblia, las sugerencias y habla de su experiencia y entonces él puede hablar de ese tema de una manera más como que personal, ¿no? Y entonces
totalmente recomiendo eso. Am, pero dos cosas que me vinieron a la mente para contestar esto rápidamente es, necesitamos a Dios y necesitamos a otras personas. Am, Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado su presencia a través del Espíritu Santo. Tenemos a Él, tenemos acceso al Consolador, al Consejero, tenemos acceso al Dios que nos creó, que sabe todo lo que está pasando en nuestra mente, en nuestro cuerpo, que nos puede ayudar, consolar, animar, todo eso, ¿no? Y también tenemos que reconocer que Él nos ha dado una comunidad de creyentes, que no necesitamos estar solas, que podemos apoyarnos de otras personas, que podemos ir a otras personas. Y es algo que el Señor nos ha dado porque nos ayuda. Por eso está la iglesia. Por eso está, porque para apoyarnos unos a otros, ¿no? Y entonces, esas cosas son muy sencillas, pero tenemos a Dios y tenemos a otros creyentes. Y si no tenemos a una iglesia local, totalmente recomiendo eso, ¿no? Es algo que el Señor nos manda a hacer, estar congregándonos. Y entonces, ¿por qué? Porque nosotros servimos a otras personas, pero también las personas nos sirven a nosotros, ¿no? Nos ayudan. Y es algo que yo creo que en la depresión ayuda mucho, no estar sola, porque en la depresión uno piensa, yo estoy sola, yo no puedo, todo el mundo está contra mí, no sé, puede pensar una persona con depresión un montón de cosas, ¿no? Y entonces necesitamos a alguien que nos ayude y nos apunte a la verdad, porque muchas veces de lo que estamos pensando en la depresión no está de acuerdo a la verdad, no está de acuerdo a la palabra. Necesitamos a alguien que nos ayude fuera de nosotros para apuntarnos a esa verdad. Entonces eso, Dios y las otras personas. Sí, es que tenemos que recordar que nosotros no estamos llamados a ser llaneros solitarios, ¿no? Andar por ahí solos y ver cómo rayos vamos a resolver, sino que acudiendo al Señor y también buscando de otras personas que nos puedan ayudar. A veces son mentiras, a veces nos creemos tantas cosas que son mentiras que nos creemos, que a veces es necesario que nos digan, no es así, estás creyéndote cualquier cosa. Y bueno, orar, por supuesto, para poder sobrepasar esto. Diana, tu pregunta es, ¿cómo lidiar con la idolatría al dinero y bienes? Por ejemplo, anhelar una casa. Tenemos varios episodios sobre el manejo del dinero. Creo que yo para responder a esta pregunta fui ahí recordando esto. Creo que para lidiar con este ídolo es como lidiar con cualquier ídolo que tenemos y le vamos a recomendar nuestro curso de Academia de Relaciones, en donde se habla mucho de los ídolos y también se habla en especial también sobre el ídolo del dinero y de las relaciones y todo. Entonces, tratarlo como un ídolo más, ¿no? Si bien la Biblia nos habla mucho sobre el dinero, hay varios versículos que podemos encontrar sobre esto, pero como decíamos en el episodio anterior, Sofi contaba esto de que estaba leyendo Cambios Profundos. No está mal tener anhelos y sueños, una casa, una familia, un hijo, tener más dinero, aspirar a tener un mejor trabajo, un mejor ingreso. No está mal eso. Pero, ¿cuál es nuestra motivación al querer eso, no? Realmente si eso es algo que nos está dominando como un ídolo. ¿Qué pasa si no puedo comprar una casa? ¿Cómo reacciono? ¿Me genera tristeza? ¿Me genera frustración? Hace poco escuché un podcast en donde decía que muchas veces decimos que Dios es el Señor de todo, pero el área económica no es Señor. Y yo decido sobre esa economía, yo sin consultarle al Señor, cuando el Señor tiene que ser el dueño de mi dinero. Vayan a Academia de la Biblia a verlo, porque habla en especial sobre eso, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, sí, Dios es el Señor de mi vida, sí, pero el Señor de tu dinero, ¿qué pasa cuando tenés que dar? ¿Sos generoso o no sos generoso? Y ahí nos damos cuenta realmente si el dinero es un ídolo. ¿Y qué habla acerca del dinero la Biblia? Bueno, en especial en este versículo de Mateo 6:24, que nos dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Si yo me doy cuenta que mi anhelo es crecer económicamente y eso me está desviando de Dios, de mi familia,
por ahí no sirvo en la iglesia solo por perseguir ese sueño, entonces ahí, como cualquier ídolo que identificamos, nos tenemos que arrepentir y volver al Señor. Y el versículo 25 nos dice, de nada sirve preocuparse, ¿no? Es como este capítulo que habla sobre eso y después dice, de nada sirve preocuparse. Y hace foco en las necesidades, pero el antídoto que yo creo que nos ayuda a lidiar con el dinero y con los bienes es el agradecimiento y el contentamiento, ¿no? Estar agradecidos por lo que tengo hoy, por la casa que tengo hoy, y si el día de mañana quiero tener una casa y anhelo eso, ponerlo en oración, a ahorrar, eh, ver cómo puedo ir llegando a este anhelo, pero si en el camino yo me doy cuenta que empiezo a ponerme mal porque no ahorro lo suficiente, porque no me alcanza, porque trabajo un montón de horas y descuido otras áreas de mi vida, en especial la intimidad con Dios, entonces quizás ese anhelo no está bien dirigido. Puede ser bueno, pero no está bien dirigido. Y es ahí donde tenemos que volver al Señor como cualquier ídolo. Y ese sueño quizás o ese anhelo, decir, bueno, en 2 años no llego a comprarme la casa, bueno, en 3. Creo que eso es lo que podría decir acerca de esta pregunta. Sofi, tu pregunta es, ¿está mal servir en un ministerio y anhelar cambiar a otro? Yo creo que depende. Depende de que quizá puede que hace poco empieces a servir en la iglesia, entonces al principio empezás colaborando en algunos ministerios o en algunas actividades hasta que te vas dando cuenta de los dones que te ha dado el Señor, los talentos que te ha dado, qué cosas haces con pasión y te salen naturalmente y quizás por eso puede que llegues a cambiar de ministerio. También puede ser por la etapa en la que estás viviendo, pero también depende mucho de las intenciones de tu corazón. Quizás estás sirviendo en un ministerio donde la gente no te escucha, donde la gente no te reconoce, donde te aburres. Y bueno, si esa es la razón por la que quieres cambiarte de ministerio, yo creo que no es muy buena. Pero puedes orar, pedirle sabiduría al Señor, comentarlo primeramente con tu familia, que es la que más te conoce, con tu pastor, con la esposa, con tus líderes, y ellos son los que te están viendo, te están observando y van a saber cómo guiarte, cómo responderte, y no te limites solo a servir en lo formal. Hay muchas cosas en la iglesia que no se ven y que son informales, en las que puedes estar sirviendo y puedes estar llevando el evangelio. A mí me toca una pregunta complicada, complicadas. ¿Por qué el diablo, que antes era un ángel, se rebeló ante Dios? Primero yo tengo que aclarar que estas preguntas no tienen una respuesta en concreto. Yo no puedo dar una respuesta completamente absoluta a este tipo de preguntas porque no contamos con la información suficiente en la Biblia como para poder sacar una conclusión. Quizás podemos inferir ciertas cosas, sacar conclusiones, pero no puedo decir pasó así, así y esto fue lo que sucedió por esto. En realidad, no. Pero bueno, voy a tratar de responder esta y es, bueno, porque el diablo que antes era un ángel se rebeló ante Dios. En la palabra, en distintas ocasiones se nos dice que fue por su orgullo, por su deseo de ser como Dios, de que él pensaba que podía llegar a ser igual a Dios. Sin embargo, creo que esta pregunta va un poco más, yo estoy acá también asumiendo por la persona que hizo la pregunta, quizás la pregunta más del por qué, quizás le agrego él, ¿por qué se rebeló ante Dios si era un ángel? Y en el cielo era todo perfecto, si se supone que todo era perfecto, que todo era bueno, quizás va más por ahí la pregunta. Hay que aclarar ciertas cositas antes, además de que no te puedo dar una respuesta absoluta porque no la tenemos de este lado, y es que hay 3 puntos. Uno, recordemos los atributos de Dios, uno de ellos es la inmutabilidad, el hecho de que el Satanás antes haya sido un ángel no significa que él no pudiera cambiar o no pudiese cambiar de opinión, no pudiera tener otro tipo de pensamientos, porque él no cuenta con el atributo del Señor, que es la inmutabilidad. Él no es así, ni los ángeles, ni nada. O sea, solamente el Señor cuenta con esa característica. También tenemos que tomar en cuenta la libertad
Dios nos ha hecho tanto a los seres humanos como a los ángeles con libertad, en el sentido de que podemos elegir qué hacer y qué no hacer. Nosotros no somos animales, que por ejemplo los animales reaccionan por instinto. Nosotros sí tenemos una conciencia moral, podemos razonar, y así como Adán y Eva pudieron elegir entre qué comer y qué no comer, podemos asumir que los ángeles también tenían esta libertad. De hecho, en Primera de Pedro, en el primer capítulo, ahí les voy a decir dónde, porque lo tenía justamente acá y creo que se me acaba de ir. Sí, se me acaba de... Acá está. Primera de Pedro 12. Habla acerca del misterio de Jesucristo y dice: a esto se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Acá se refiere a los profetas. Y dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces podemos quizás inferir que los ángeles también tienen como el anhelar, el querer, el buscar. No son humanos, pero sí quizás tienen esa característica de poder elegir. Entonces ahí podemos ver que Satanás eligió por su orgullo, eligió por sus pensamientos, y no fue que, algo que también hay que decir, y es que Dios no creó a Dios no creó a Satanás como Satanás. Él era Lucifer. O sea, el Señor no crea a Lucifer como malo, porque hay muchas personas que pueden apelar que si Dios creó a Satanás, entonces porque creó el mal. No, Dios no creó a Satanás como Satanás. Entonces, eso por una parte, tomando en cuenta que Satanás tenía la libertad de elegir en ese momento y decidió por su orgullo y decidió por su corazón. Otra cosa es que había leído o había visto a Frank Turek, un apologista de Estados Unidos. Él también le habían hecho una pregunta similar y él comentó que quizás podemos también, no sé, imaginar que existía una distancia entre Dios y los ángeles en cuanto a la epistemología, es decir, al conocimiento que ellos tenían de Dios. Ellos tampoco son, los ángeles no pueden saber todo. Los ángeles también son seres limitados como nosotros, porque también seres infinitos, y ser eterno es solamente Dios. Entonces quizás él, de verdad que no sabemos cómo fue que el tipo dijo, ay, yo voy a ser igual a Dios. O sea, si tenía ahí a Dios, son seres infinitos los ángeles. Y de hecho, también hablando un poquito de la libertad, vemos que no fue solamente Satanás, sino también una gran parte de los ángeles también decidieron rebelarse. Y otra cosa, quizás no estoy segura de que aplique en este contexto, pero no podemos tomar las palabras literales en nuestro contexto, de nuestra forma y por nuestra cultura. ¿A qué me refiero con esto? A la palabra perfecto. Decimos, bueno, si todo era perfecto, o si él era perfecto como ángel, ¿por qué sucedió esto? A veces la palabra perfecto tenemos que tener cuidado, porque si bien hablamos de perfecto, puro, sin pecado, sin mancha, esto solamente le corresponde a Dios. Después tenemos distintas definiciones de perfecto en la palabra, como por ejemplo cuando a nosotros se nos dice que seamos perfectos, uno dice, epa, pero ¿cómo yo puedo ser perfecto? En realidad eso viene a significar que nosotros podemos, ser perfectos sería cumplir con para lo que hemos sido hechos. A eso se refiere la palabra perfecta. Entonces creo que hay que tener cuidadito con esos 3 puntos: libertad, conocimiento y la inmutabilidad. Pero más allá de otra cosa no te puedo decir, porque realmente no tengo más, no se posee más información. Y quizá, es que es más, ni siquiera tenemos información clara de en qué momento fue que Satanás fue arrojado. Unos dicen que fue antes de la caída del hombre, otros dicen que fue junto con la caída del hombre, y otros dicen que fue después de la caída del hombre. Entonces, hay cosas que no tenemos una respuesta completa. Espero que te haya servido esta poca información que te haya podido dar. Continúo con Diana. ¿Cómo tener sencillez en la intimidad con Dios? Así fue la pregunta. Yugo desigual entre... Signo de pregunta. No tenemos más preguntas. Bueno, el yugo desigual muchas veces, cuando se habla del yugo desigual, se va siempre a el Nuevo Testamento, ¿no? Y ahí estamos con este versículo: no unáis el yugo desigual, porque qué en común tiene la luz con las tinieblas. Bueno, y nos quedamos con ese versículo. Pero nosotros podemos ver, si nos ponemos a analizar bien la palabra de Dios, el yugo desigual está a través de toda la Biblia. Todos sabemos que Dios eligió al pueblo de Israel para que fuera su nación, para que ellos sean de bendición a las otras naciones, y el yugo desigual está a lo largo de toda la Biblia. Dios le manda al pueblo de Israel que no se mezcle con las otras naciones. Esto también tiene un propósito, porque Dios estaba preparando el linaje de Jesús.
tiene un porqué este mandato de Dios. Si bien el pueblo de Israel no hizo bien las cosas y unió a otras naciones, vemos las consecuencias también en el Antiguo Testamento y podemos tomar esos principios para nosotros. En Deuteronomio 7 vemos las bendiciones y las consecuencias de obedecer a los mandatos de Dios. Pero hay un capítulo en Josué y unos versículos en particular que siempre me llamaron la atención, que lo he tomado para mi vida como una advertencia de parte de Dios en esta área del yo desigual, en donde Josué en su discurso final al pueblo de Israel le dice: porque si os apartáis y os unieres a lo que resta de las naciones que han quedado con vosotros, recordamos que el pueblo de Israel tenía que erradicar a todas las naciones extranjeras y hubo algunas tribus que no erradicaron, que dejaron viviendo algunas naciones en su territorio. Entonces, Josué le dice esto, ¿no? Si y concertareis con ellas matrimonio, mezclados con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, y miren estas palabras, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que padezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Miren lo que significa unirse con una persona que no ama a Dios. Dice que va a ser un lazo, dice que va a ser tropiezo, dice que va a ser por azote, por espina para nuestros ojos. Me encanta la Biblia porque es muy gráfica. Y generalmente no vemos o no consideramos estas consecuencias, ¿no? Le decimos, no, pero si es bueno, no, pero si es buena, no, pero yo la traigo a la iglesia, no, pero imagínense qué difícil que es ya conciliar con una persona que ama a Dios. Acá tenemos dos personas que están casadas. Ya es difícil la convivencia con alguien que ama a Dios, que sirve, que tiene nuestros mismos valores. Imagínense con alguien que no los tiene. ¿Y qué consecuencia mayor fue para el pueblo de Israel esto? Que ellos no pudieron vivir a plenitud en la tierra prometida, en lo que Dios les había dado. Y después viene el tiempo de los jueces y vemos cómo este espiral, ¿no? de rescate, de pecado, de caída, y tiene mucho que ver con esto, por lo que ellos no obedecieron a Dios por mezclarse. Eh, y algo muy importante que tenemos que saber es que Dios nos ha provisto de un medio para que nosotros, si es nuestro anhelo o si anhelamos un matrimonio y queremos estar ahí, Dios nos ha provisto de una comunidad en donde podemos elegir personas y podemos generar estos lazos y estos vínculos, ¿no? Yo siempre digo, si vos te querés casar, querés formar una familia, crees que Dios está en eso y es su voluntad para vos, búscalo a donde Dios te dice que lo busques. O sea, no tenés por qué salir a buscarlo a otro lado. Si vos ya no te aguantás más la soledad, si ya es terrible para vos, si no puedes encontrar, bueno, anda y búscalo, pero búscalo dentro de la iglesia. No necesitas buscarlo fuera de la iglesia. Creo que Dios nos ha provisto de una comunidad. Si no encontrás en tu iglesia, busca en otra. Si no encontrás yendo a alguna reunión, búscalo, no sé, en una aplicación. O sea, hay muchos medios para conocer personas, ¿no? Siempre sabiendo que Dios nos guía y todo. Yo creo que el yo desigual comienza cuando nosotros nos apartamos de la comunidad, nos apartamos de las personas que nos ayudan a acercarnos a Dios, nos apartamos de ahí, de donde Dios nos tiene resguardados, y empezamos a darle lugar a nuestro corazón a personas que quizás llenan vacíos o cuestiones de nuestra vida que tienen que ser llenadas por Dios y por la comunidad que Dios nos ha provisto. Y creo que el primer paso del yo desigual es irnos de ahí, es buscar por fuera de lo que Dios nos ha provisto. Eh, Cuando nos vamos de la comunidad y de ese paraguas que tenemos, eh, empezamos a ver nuestras emociones vacíos y las empezamos a llenar con otras personas que se lo llenan momentáneamente. Y quizás si vos te unís a una persona que no es creyente, vas a tener buenos años, vas a tener quizás un buen matrimonio, pero después todo tiene consecuencias. Eh,
siempre hay consecuencias cuando no estamos con Dios. Entonces creo que si te está gustando una persona que no es creyente o si le diste lugar a una persona que no es creyente, vuélvete sobre tus pasos y pensa en qué momento fue que te saliste y en qué momento fue que te desviaste. Obviamente que hay esperanza y si vos ya estás en un matrimonio con alguien en yugo desigual, bueno, siempre hay la misericordia de Dios y la gracia para que puedas volver y encaminar tu vida con el Señor. Pero fíjate bien adentro del corazón cuáles son tus vacíos y por qué no lo estás llenando con el Señor y sí con otra persona que al fin y al cabo se va a equivocar, te va a fallar y realmente es muy triste creerse a veces las mentiras de que no hay nadie en la iglesia y que todos son malos y que todos no aman a Dios y que me trata mejor el del mundo que el creyente. Y cuando nos empezamos a creer esas mentiras, también es donde le damos lugar a estos chicos o a estas mujeres que al final, al cabo, todo es momentáneo. Y bueno, acá tenemos dos personas casadas, como les decía, que ya es difícil muchas cosas en el matrimonio y si no está el Señor al medio, las consecuencias pueden ser peores y después cuando hay hijos, y es muy triste después ver divorcios, ¿no? Pero todo comenzó por ese primer pasito de dar lugar a vacíos y llenarlos no con el Señor ni con las personas que el Señor ha provisto al lado nuestro. Bueno, es un tema muy amplio, pero quería mostrarles que no es algo del Nuevo Testamento solo, sino es algo, un mandato de Dios a través de toda la Biblia. Es que a veces pensamos en la vida como que si fuera hoy nada más, hoy y mañana, pero en realidad hay un largo plazo. Gracias por escuchar. La próxima semana estaremos continuando esta conversación. Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos @ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.